unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudí Noticias hoy 26 de julio de 2014 con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Carlos Rincón quien les saluda y aquí comienza este programa. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Cuál es la relación de los pueblos indígenas con las áreas protegidas? Le contamos. Indígena Arhuaco habla sobre las áreas protegidas. Antropólogo de Gobierno Mayor explica cuál es la situación alimentaria de los indígenas en el país. Una tribu indígena se conecta al wifi para sobrevivir. Al menos 53 indígenas fueron asesinados en Brasil. Ley Mordaza para callar a los indígenas en México. Noticias, noticias, noticias. Nepurudí Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr esto, tenemos la editorial, una pequeña sección que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Sin embargo, hoy nos acompañará un hermano, joven líder. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Un saludo a todos los oyentes, mi nombre es Jaime Chindoy Jamioy, pertenezco al pueblo indígena Kamsá del Putumayo. En estos momentos estoy haciendo parte del equipo técnico para trabajar en los procesos que viene adelantando la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Quisiera hablar sobre un tema, una temática que se está, digamos, como colocando como en punto de análisis, que tiene que ver con el pensamiento mayor, pero visto desde la concepción del territorio. Y digamos cómo esta concepción en la actualidad se ha venido abordando por parte, digamos, de los países donde están asentados los pueblos indígenas, y así como también, digamos, la academia lo ha abordado como un conocimiento que ha sido originario, pero que también ha dado luces para tener la claridad sobre cuál es el pensamiento propio de los pueblos indígenas frente a un tema territorial. En este momento considero que los pueblos indígenas tienen una visión territorial que tiene que ver con la vida. La vida para los pueblos indígenas es primordial, es el centro de toda su cosmovisión, es donde se recrea desde la vida, se recrea las costumbres, se recrea las tradiciones, se recrea la oralidad, se recrea toda la mística que tienen los pueblos indígenas,
pero alrededor de un espacio. El espacio es importante ya que en él se genera toda una complejidad de situaciones que han estado siempre en los pueblos indígenas alrededor de muchos años, miles de años. Digamos, el espacio recrea lo que es el origen de los pueblos indígenas. Entonces allí podemos decir que el espacio, visto desde una concepción de los pueblos indígenas, siempre va a estar sujeto a una raíz, y la raíz es el principio de la vida, ¿no? Y el fin último también es preservarla. Entonces podemos hablar de que el inicio del origen de los pueblos indígenas y la raíz que tiene con su espacio son principios de vida que sustentan y prolongan la existencia a través del mismo tiempo, y que el fin último de los pueblos indígenas es preservarla y conservarla. Bajo esta mirada podemos decir de que los pueblos indígenas en este momento, en la actualidad y hace muchos años, después digamos del proceso que fue de descubrimiento, la conquista, la colonia, la república, el Estado, en todo este proceso de histórico que han estado los pueblos indígenas a nivel nacional, siempre ha habido una confrontación entre la visión del territorio de los pueblos indígenas y la visión del Estado, ¿no?, frente a los pueblos indígenas. Y uno puede observar o puede mirar o puede analizar de que para los pueblos indígenas, como tienen un principio de vida y un fin último de vida, entonces ellos siempre van a enmarcar en que hay una concepción y una cosmovisión que tiene que ver con el afecto a la tierra, con el afecto al espacio, con el afecto a la naturaleza, con el afecto a todo, digamos, la mística que se maneja allí dentro de ese espacio. Hablemos de los astros, del sol, de la luna, las estrellas, las plantas, los animales. Entonces hay un afecto, y eso es lo que no se puede interrumpir, ese afecto que tienen los pueblos indígenas con su espacio, con su territorio, con la tierra, y todo lo que se desenvuelve ahí no se puede interrumpir, porque al ser interrumpido pues habría un desequilibrio, ¿no? Y el desequilibrio generaría otros desórdenes dentro de este pensamiento, desórdenes como lo que conocemos hoy como la política extractivista o desarrollista, pero vista desde un enfoque que es la de generar impactos dentro de los territorios, generar impactos en la naturaleza, generar impactos en todos los ecosistemas. Y entonces esto podemos ver de que esta es una manera que no es propia de los pueblos indígenas cuando se trata de cuál es la concepción de los territorios. Entonces hay un choque entre la concepción del territorio de los pueblos indígenas y la mirada, digamos, en nuestra actualidad, y que hace muchos tiempos se ha venido originando, que tiene que ver con ver como una mercancía el territorio, y para esto poder desarrollar pues procesos de desarrollo que el Estado tiene, y los estados en el intercambio de economías de los países, y por una política internacional que es muy conocida como el neoliberalismo, el capitalismo. Entonces ahí los pueblos indígenas se ven abocados, pero también ellos han hecho resistencia a este tipo de procesos, empezando, digamos, por mirar el tema de la autodeterminación como pueblo. Los pueblos sienten que la autodeterminación es mayor cuando conservan sus usos y costumbres, cuando aún mantienen sus concepciones vigentes sobre los territorios, sobre su misma vida, sobre lo que tiene que ver con su origen, lo que tiene que ver con sus raíces. Entonces, a mayor autonomía, mayor uso y costumbre, pues mayor sea la autodeterminación, y la autodeterminación simplemente se configura en los pueblos indígenas como un proceso interno de los pueblos indígenas hacia afuera, que les permitirá a ellos hacer una resistencia y poder, digamos, como hacerle frente a esta oleada que se viene para los territorios de los pueblos indígenas, porque entre otras cosas los territorios de los pueblos indígenas pues es donde están los mayores recursos que son importantes para los estados, y que obviamente están dentro de las políticas de extracción de los países. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias después de esta gran editorial, y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudi Noticias le contamos, le informamos. Les cuento que la semana pasada se realizó en Bogotá el segundo Congreso de Áreas Protegidas.
Nepurudí Noticias estuvo allí para conocer la opinión de primera mano de los expertos sobre la relación que hay entre los resguardos indígenas y las áreas protegidas. Edwin Suárez, adelante con la noticia. Carlos, le cuento a usted y por supuesto a todos nuestros oyentes que la semana pasada se llevó a cabo el segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, organizado por Parques Nacionales con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Más de 2.000 personas, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, asistieron al evento convocado bajo el lema Territorios para la Vida y la Paz. En el Congreso se presentaron 45 ponencias organizadas en 10 simposios y se realizaron 3 grandes foros en donde conversaron ambientalistas con representantes de los sectores productivos. Nepurudí Noticias aprovechó estos espacios para preguntar cuál es la relación entre los resguardos indígenas y las áreas protegidas. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aníbal Fernández de Soto. El 30% del territorio nacional está bajo resguardos indígenas y la mayoría de esos resguardos indígenas coinciden con áreas protegidas. Para el sector de agricultura, nosotros no podemos entender las áreas protegidas sino como un elemento fundamental y su conservación es algo elemental porque de ahí es donde sale el recurso hídrico, semillas nativas, la polinización, para mencionar solamente algunos ejemplos. De modo que un desarrollo rural integral que implique un ordenamiento del territorio tiene que consistir en un entendimiento entre los distintos actores rurales, en donde los grupos indígenas pues son fundamentales, particularmente en estas zonas, para que las decisiones en relación con el tema de desarrollo agropecuario, desarrollo rural integral, pues se tomen en un equilibrio y en una armonía en el sentido de dónde debemos proteger las áreas, las regiones, en donde debemos desarrollar ganadería, en donde debemos desarrollar agricultura, pero siempre en una armonía para tener un desarrollo rural y en palabras de las comunidades indígenas para mantener y conservar el buen vivir. El ex senador del partido de la U, Juan Lozano, también se refirió a la relación que debe darse entre las áreas protegidas y los territorios indígenas. Tiene que ser una relación armónica de diálogo, de entendimiento y de cooperación. Por las circunstancias geoadministrativas y con la tradición y la presencia ancestral de las comunidades, hay un diálogo necesario. Ese diálogo tiene que partir del respeto hacia las comunidades indígenas y del encuentro de temas para gestionar en conjunto y para garantizar simultáneamente el respeto por la comunidad y el respeto a los ecosistemas. Aunque el senador del partido de la U considera que esta relación entre los pueblos indígenas y las áreas protegidas marcha por buen camino, esta debe tener una tendencia a mejorar cada día más. Tiene que mantenerse y hacerse cada vez más fructífera y sobre todo conjunto para evitar que ante el riesgo de un desencuentro entre parques y las comunidades, los depredadores ambientales o los enemigos de la conservación les puedan hacer daño a los unos y a los otros. Por otro lado, el viceministro Aníbal Fernández de Soto explica cuál es la situación de las áreas protegidas en el marco de las negociaciones de la paz de La Habana. El consenso que debemos formar en torno a la protección de esas áreas por sus servicios ambientales y por la riqueza que generan desde el punto de vista ambiental, pues es un escenario de paz y un desarrollo rural integral, que es el primer punto del acuerdo en La Habana, pues lo tenemos que implementar con una participación muy activa de todos los actores rurales. El ex senador Juan Lozano respondió nuestra pregunta sobre cuál debe ser el futuro de las áreas protegidas y los parques nacionales naturales del país. Conservación y que se siga ampliando el área protegida en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. Y continuando con el tema de áreas protegidas, como ya escuchamos a los expertos, ahora vamos a ver desde la cosmovisión de los hijos de la Madre Tierra cuál es su opinión sobre este tema. Edwin Suárez, nuevamente con la información. Sebastián Ramos es un líder indígena arhuaco que vino desde la Sierra Nevada para estar presente en el segundo Congreso de Áreas Protegidas que organizó Parques Naturales. Hablamos con él para tratar de conocer cuál es el sentimiento que produce a los pueblos originarios que desde el gobierno se esté pensando en las áreas protegidas. Lo que pienso es que hay por lo menos un asomo a ese despertar de conciencia para tratar de entender lo que implica hacer para tener un área protegida. ¿Qué debe hacer entonces, por ejemplo, el gobierno para proteger de la mejor forma el territorio? Ya la Corte Constitucional le ha indicado qué hacer en el marco del Auto 008 con relación a la protección del territorio ancestral para los
para el caso de los pueblos indígenas. Y es precisamente reconociendo la autonomía territorial de las autoridades tradicionales de los pueblos y garantizando el efectivo disfrute de derecho a esa autonomía con la adecuación institucional. Los hermanos indígenas reconocen la importancia que el gobierno le está dando a los temas de los parques naturales y a las áreas protegidas en la actualidad. Sin embargo, hacen algunos llamados importantes, como dimensionar los impactos que las medidas proteccionistas puedan generar a las comunidades. Dependiendo de cómo sea la dimensión de la protección y la extensión que se quiera proteger, porque si se fraccionan los territorios ancestrales con esa medida, pues simplemente no es compatible con la visión de los pueblos. Finalizando el Congreso, los indígenas también dejaron claro al gobierno que se debe avanzar realmente, como debe ser, en la materia, porque los asuntos de los parques nacionales y las áreas protegidas ha sido discutido recurrentemente en diferentes escenarios, pero en territorio los resultados no son los esperados por las comunidades. Según los compañeros indígenas, el gobierno debe actuar más de lo que habla. Noticias. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Cuál es la situación alimentaria de los hermanos indígenas en el país? ¿De qué manera se les podría garantizar la seguridad alimentaria a los pueblos originarios? Para dar respuesta a estas preguntas, nuestro periodista Edwin Suárez habla con el antropólogo Eduard Beltrán, profesional de apoyo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Cuéntenos cuál es la situación en el tema de la seguridad alimentaria de los pueblos originarios, sobre todo en los territorios, en los resguardos. La alimentación en los pueblos originarios ha sufrido múltiples cambios acompañados, digamos, de la economía nacional. En este momento, los pueblos sabemos que tienen muchos problemas de seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo en lo que está relacionado con el tema de territorio. Es decir, los territorios son insuficientes para que esta seguridad alimentaria se cumpla y se pueda seguir desempeñando como tradicionalmente lo han hecho los pueblos, sus sistemas alimenticios. ¿Cuál es la metodología, por ejemplo, de investigación que se va a realizar entonces para obtener esa información desde la organización que está impulsando precisamente este proyecto? Hay un proyecto con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde ellos están buscando a través de las organizaciones indígenas nacionales hacer en primera instancia un diagnóstico de la situación de seguridad alimentaria y como segunda instancia generar unas recomendaciones para llevarlas al gobierno, al Estado, para que sean implementadas en las políticas públicas en cuanto a seguridad alimentaria. En este momento, la organización ha venido tratando de abordar el tema de la seguridad alimentaria, abordándolo desde la transversalidad. Entonces vamos a mirar el tema de territorio, el tema de salud, el tema de educación y mirar cómo esos temas están relacionados con el tema de la seguridad alimentaria. Después de que se haga ese trabajo de investigación, que se obtengan, pues digamos, algunos matices dentro de la investigación, ya con la información, la idea es que eso quede plasmado realmente en una política pública para garantizar la alimentación plena a las comunidades indígenas. Bueno, la idea es ir a las comunidades, algunas comunidades que se han escogido, digamos, por ser comunidades, pues, diagnóstico, más o menos una por cada pueblo. Vamos a estar visitando comunidades Pijao, comunidades Yanaconas y espero poder visitar las comunidades Kamsa e Inga del Valle del Sibundoy. La idea es primero mirar experiencias en campo que sean relacionadas con seguridad alimentaria, con economía propia, con alimentos propios y la manera en que en ese momento las comunidades le están dando el manejo. Mirar un poco lo que les estaba comentando ahorita de la situación del territorio y de la situación de la educación con respecto a la seguridad alimentaria. Eso es más o menos la metodología. Se va a tratar de ir y mirar cómo están las políticas locales en cuanto a seguridad alimentaria y qué planes tienen para pueblos indígenas específicos en las comunidades que nosotros trabajamos. Y la idea es que de este acopio de información se generen unas recomendaciones. Las recomendaciones estarían dirigidas al gobierno y estarían orientadas hacia la solución de esas problemáticas que se están
evidenciando en el desarrollo de la investigación del proyecto. Nosotros no podemos precisar qué alcance tendría esas recomendaciones, simplemente sabemos pues que la FAO lidera el tema de seguridad alimentaria a nivel mundial, entonces esperamos que por medio de ellos tengan alguna incidencia. De todas maneras, el tema no se inicia con este proyecto, independientemente pues queremos continuarlo después de estas recomendaciones y mirar cómo autónomamente se van generando también soluciones desde los territorios para la seguridad alimentaria y para también seguir generando procesos tanto de autonomía como de soberanía alimentaria. Noticias. Y recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Nepurudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en este su noticiero. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. A un comandante del ejército de los Estados Unidos que ya se retiró, el general Pace, que hizo la guerra de Irak. Al general Pace le preguntaron hace unos 10 años ya en el Congreso de los Estados Unidos cuáles eran los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en América Latina. Era el comandante del Comando Sur, que tiene sede ahora en Miami y que es el que manda los ejércitos de Colombia y de toda América Latina. La respuesta de él fue esta, lo digo así para que no se les olvide. Levantó la mano en el Senado de los Estados Unidos y dijo esto: agua, oxígeno, energía y petróleo, biodiversidad y minería. Yawari Ikumi, Yawari Kurusta, Yawari Takwai. Gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Con ayuda de una organización internacional de protección de los derechos de los indígenas, la tribu indígena Yanomami de la Amazonía brasileña se conecta con el mundo a través de Internet para poder denunciar abusos de autoridades estatales. David Montoya con más información. El proyecto llamado Tribes Direct establecerá una red satélite Wi-Fi de energía solar en la comunidad Yanomami para que se puedan transmitir rápidamente mensajes importantes. Survival International está diseñando un software fácil de usar y dice que organizará cursillos para los miembros de la comunidad. En los últimos años, los pueblos indígenas en Brasil experimentan ciertas dificultades, principalmente abusos por parte de las autoridades locales. Por ejemplo, en lo que se refiere a la minería de oro y a la explotación forestal, el gobierno de Brasil ha sido acusado de ignorar los derechos indígenas y de no hacer frente a los abusos contra las decenas de tribus en el Amazonas brasileño. Como señala la misma organización Survival International, si este proyecto tiene éxito, se planea adoptar este modelo de tecnología en otros pueblos indígenas por todo el mundo, con el objetivo de alentar a los gobiernos a tomar medidas y cambiar la forma en la que tratan a los indígenas. Continuamos en Brasil, porque al menos 53 indígenas fueron asesinados en 2013 como consecuencia de diferentes luchas por el control de terrenos, 33 de ellos en Mato Grosso del Sur, según ha informado el Consejo Indigenista Misionero vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en su informe sobre la violencia contra estas comunidades, informa Edwin Suárez.
La cifra de asesinados ha bajado respecto a 2012, cuando el Consejo contabilizó 60 muertos, aunque, como avisa el Consejo Indigenista Misionero, desde hace algunos años estos datos son aproximados, pues solo se contabilizan las muertes denunciadas o hechos públicos. En lo que se refiere a violencia contra la persona, el Consejo Indígena ha contabilizado 13 homicidios involuntarios, 328 intentos de asesinato y 14 agresiones sexuales. Además, el informe ha avisado que unos 8.000 de los casi 900.000 indígenas censados han sufrido algún tipo de violencia por la no actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. El Consejo apunta entre estos casos los causados por la falta de asistencia escolar, la salud o las políticas públicas que eviten la propagación de alcohol y otras drogas dentro de la comunidad. Según la organización, los indígenas siguen siendo víctimas del racismo y los prejuicios. Además, los niños de esas comunidades continúan muriendo de enfermedades como la neumonía, la diarrea y la gastroenteritis, insuficiencia respiratoria, infecciones bacterianas, entre otros males. El presidente del Consejo Indigenista Misionero y el obispo de Chingú, Erwin Krauter, ha criticado al gobierno por actuar con indiferencia ante la trágica vida que viven los pueblos indígenas. Krauter ha asegurado que el gobierno federal debe ser culpado por la política que está llevando a cabo con los pueblos indígenas y ha señalado que, según dice la Constitución Federal, el Estado brasileño debe identificar, marcar y eliminar a los no indígenas de todos los territorios que eran tradicionalmente indígenas hasta 1993. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Ahora nos trasladamos a México. Allí, las radios comunitarias deben instalarse y mantenerse con recursos de las propias comunidades, pero incluso para ello, la ley les pone trabas porque para recibir donativos deberán expedir comprobantes fiscales. David Montoya nos cuenta de qué se trata esta información. Las radios comunitarias han sido definidas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como un medio de comunicación que da voz a los que no la tienen, que sirve como vocero de los marginados y es el corazón de la comunicación y de los procesos democráticos en las sociedades. Estas emisoras constituyen el acceso a la palabra de los grupos indígenas, se conforman por miembros de la comunidad y su programación se basa en el acceso y la participación comunitaria que en muchos casos está orientado a mantener sus tradiciones y reivindicar sus demandas. No tienen fines de lucro, pero necesitan financiamiento para subsistir. La nueva ley de telecomunicaciones publicada esta semana no lo permite. Está prohibido que las radios comunitarias transmitan publicidad o patrocinios. El argumento es que permitirles a las radios comunitarias transmitir publicidad sería una competencia desleal con las otras televisoras y radiodifusoras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha hecho un estudio comparado sobre legislaciones que han superado el debate sobre competencia desleal con normativas equitativas. Por ejemplo, en la legislación irlandesa se impone un tope para las emisoras comunitarias de 6 minutos por hora para la transmisión de mensajes publicitarios. En los Países Bajos, las estaciones de radio comunitarias están autorizadas a emitir 12 minutos de publicidad por cada hora. En Venezuela, los radiodifusores comunitarios pueden emitir publicidad, aunque menos tiempo que las emisoras comerciales. Y entre legislaciones más avanzadas está la normativa peruana, que prevé que todos los titulares de servicios de radiodifusión puedan transmitir mensajes publicitarios sin restricciones. Mientras tanto, en México, las radios comunitarias deben instalarse y mantenerse con recursos de las propias comunidades, pero incluso para ello, la ley les pone trabas, porque para recibir donativos deberán expedir comprobantes fiscales. La nueva ley de telecomunicaciones es una ley mordaza para los pueblos indígenas que restringe la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Eliminar la posibilidad de que las radios comunitarias puedan mantenerse por medio de la venta de espacios publicitarios complicará su existencia, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de las radios comunitarias se encuentran en los municipios más pobres del país y los recursos de las comunidades para mantener sus radios son escasos. Si además de ello, las radios comunitarias son confinadas a frecuencias de difícil sintonización, se les está condenando al olvido.
Les cuento que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario y para conocer todos los detalles de este proceso presentamos en Neporudí Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario que se desarrolla en los territorios indígenas del país. Desde el norte hasta el sur, los acompañaremos Richard Leguizamo Peñate y Lisbeth Hacanamijol. Ojuy tus horu, apuno intuair ayawahan en Huachiqui. Suru tumakat Colombia ka. Iya hukwai pakan atumana wayukan pura watuhanya tinhau huchik tu apuna hakat sumatu yanamaka. Pusakira numachi autoridad kai ochitata kai suru tupumain ka huchik ta apuna haka. Pukha huchik tu yanamaka huma arreha huru tupumain ka. Apuna intuair ayawa hanai huru makaru pushwari. Es más pura apuna ha. Sumatu Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Nakan hipia Arihunragrayu. Sumatu Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo hipia Arihunragrayu toashat kalchik punahutka. Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario empezampani. Iwaju azini. Biga juna iku akujai imakin ninu a nikja ni kagam seri ni bikanani zachan ni bikan pongwasi. Mazi organización se zachan zasisau. Kase du zanam kwak mangwasi. Censo zachan kajakwa. Mazi kagam a zanagini. Maimro neika kaiu Censo Nacional Agropecuario rini. Pinaze ka aikwecha. Maikre bisini de nikwa binajina. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural naba pinatan zanam kananangwasi. Zakinuga Vinari Ijin. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros a través de las diferentes emisoras locales del país. Tu territorio cuenta, un espacio dirigido a todos los pueblos indígenas de Colombia para conversar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario, un proceso importante que ya se está desarrollando en diferentes departamentos. Lisbeth, ¿sabías que en la historia de Colombia se han realizado 2 censos nacionales agropecuarios y en esta tercera versión, por primera vez se recolecta información agropecuaria en los territorios indígenas? El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Mauricio Perfetti, nos explica qué es el tercer Censo Nacional Agropecuario. El tercer Censo Nacional Agropecuario es quizás una de las operaciones estadísticas más importantes de los últimos años en el país y por parte del DANE. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Hace 43 años no hay información actualizada del sector rural colombiano y de la actividad productiva agropecuaria. Esa es la importancia del censo. Y adicionalmente, algo fundamental es, estamos trabajando, ¿sí?, en este momento con las comunidades indígenas, ¿sí?, fundamentalmente y con las comunidades afro, para involucrar
todas estas comunidades que hagan parte del censo. Estas actividades agropecuarias y de condiciones de vida agropecuarias y de manejo ambiental que estamos recogiendo en el censo, nunca han sido tenidas en cuenta estas comunidades en el censo último de la década de los 70. Esa es otra razón muy importante de este censo. Vamos a tener información de toda esa actividad productiva, de esas condiciones sociodemográficas, de los territorios colectivos, los resguardos indígenas y varios asentamientos indígenas en el país. ¿Qué quiere el censo? El censo quiere levantar información, primero actualizada, porque hace muchos años que no existe esa información. Segundo, georreferenciada, que es algo fundamental hoy en día, que hace parte pues de la modernidad, tener la información georreferenciada. Y tercero, pues tener información de la actividad productiva agropecuaria en una consideración muy amplia. Segundo, las condiciones sociodemográficas de esa población rural dispersa. Y tercero, todos los temas ambientales asociados con la actividad agropecuaria. Eso es lo que busca el censo. Mera en verana, angutru de Umbeabua, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechar cita. Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania, Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Dan información de cita, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Oerhundridaya ji umbeata, dajina ne u1, dajina ne durusa kera 1, dajina ba erpanuta, dajina druade. Mangba widira bunokwa, mombe huacha undubira bua erbuta. Daibara kinando en budruara. Atiahara da kina kananta ji umbea, mangba kiran deonana, dajina humaita vida bua. Nana, Dani Bedia y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dajina humaita dianamaita. Es importante recordarle a los pueblos indígenas que la información que se está recolectando es muy importante para el futuro agropecuario de nuestros pueblos, porque de ahí dependerán las políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores para los próximos años. Con el DANE estamos decidiendo sobre el censo agrario que se va a realizar pues, en nuestro país. Solo que con la parte indígena pues tenemos algunos aspectos que debemos analizar en conjunto debido a las condiciones diferenciales que tenemos los pueblos indígenas a través de la Constitución. Pero seguramente después de que se arrojen los datos estadísticos, sí vamos a tener, digamos, en qué apoyarnos para presentar algunas propuestas al gobierno y seguramente no solo al gobierno, sino a ONGs y también de carácter internacional. Vamos a tener ya con firmeza datos que nosotros esperamos poder comunicarle al mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar concertando uno y otro aspecto. Sabemos que pues, el DANE no es un organismo aislado, obedece a las políticas generales del gobierno nacional, pero lo que ha sido con la entidad hasta ahora, hemos tenido varios encuentros, no solamente hoy, nosotros estábamos un poco retrasados en ese proceso, pero inicialmente desde 2010 iniciamos diálogos con el DANE sobre este censo y ahora pues simplemente lo retomamos y hemos podido llegar a algunos acuerdos, sobre todo para esta primera etapa de georreferenciación. Sanga compañora censo cheruta chipuru ite nangupa bese ompepa ite tachia haradamera huma weda tachi enjuande kata irupanu wahi pu organización ma idide kata odaite nepuruhi wana tachi enjua irupanu nangu censo paharabu enjua para humara ite.
Chiji tentakau sagrimai nasional itabata. Barikikeda mengbabari batro sagrimai. Chiji sagrimai mengbabari tano ibagrimai. Ibakramya bijaki. Mengbasda ibagrimai senso enka itabata bariro ita. Tentakau senso ibakramya itabata. Chijita achidrubai inyajidane akobeak sagrimai chijiro ita inshkikikedaba. En el tercer Censo Nacional Agropecuario, las organizaciones indígenas han desempeñado un papel protagónico. José Joaquín Jajoy, coordinador del Tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar ciertas acciones o eventos en el 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Ichanjabojatra un Censo Nacional Agropecuario. Travesoy en Sachuan Yetskaka Bunguabainung, Howenam Tram en Sachuan Zbatzana Mamatem. Zeta Chumbuam Bayan Sanatem Taimochzebom. Huaman Cabildoy Shmoch Jovekonam Josensam. Bungbetzbatzana Mama Traba Chamuisomyam. Motzata Convida Dane Caguabainung y Ministerio de Agricultura Caguabainung. Isau mas waunanate yak overakpam waunanau pasteu unbat in wawagateanum masebe al masar dane wahemo pero is waunanau tawawaganum achamukun maideu kapaganum pasar mawe kaya kapunagate nau pasak nimina he pasdeu ia kabat pas pobot utak overagate o kinumiat ewak ke kai paspor mahum magum o kinu utak overakta kinuk bathu main chamu amuk iek haunum kainanauta mukun innuanum agesim Departamento Administración Nacional de Estadística DANE Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad Pato makunauta mawunan inak paramanum amash dewahe momegonau pero is mawunanauta wawaganum hai cha wara ko wore hai cha wawa ko wore Richard, respondiendo a la autonomía de los pueblos indígenas, a nuestros territorios llegan censistas, supervisores y coordinadores indígenas. Esto garantiza que exista una mayor confianza de los productores para responder las preguntas del formulario y sobre todo por el reconocimiento del territorio. Mi nombre es Ernesto Pajavial, soy del pueblo Quisgó, de la organización CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Agrupa 9 asociaciones, 10 asociaciones y en 9 zonas y comprende más de los 125 cabildos y territorios indígenas del Cauca. ¿Cuántas personas indígenas van a estar dentro del proceso del censo aproximadamente en el Cauca? Aproximadamente estamos con lo concertado, se quedaron 200, casi los 270 censistas y aproximadamente 75 supervisores.
Y también están pendientes lo que son 2 coordinadores de campo, unos como 4 coordinadores de campo y coordinador étnico, ¿sí? Y dentro del DANE pues son 2, que es barridos y rutas. Se concertó que se van a hacer en su mayoría barridos, pero se concerta dentro de la comunidad cómo se hace la pernotación. Eso es lo que coordinamos con el DANE. Emilio Conda García, líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa La Paila Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario para con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestros territorios no sabemos concretamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Tomac censo nacional otarsi makanop kosirap shiyinay oni chepe kori pawano yovisha patka kumanay tepomos patka kowayay pomin oni chopillo nasitaptok otanui manama censo isnay sitachatok patomip censo na mawara no patka komamin patkas pomonip notat Ami charantra que puewaya en censo nacional agropecuario seresnap mashimnat imanayovisha censo patomacano mash okash sei poipmin mawara no tepomoso oma onichakshasot sidane Ministerio Agricultura Desarrollo Rural patomico bacoyovisha. Kayatun yaktape sujatun guacho kayarreco nucanchipurracunata, tapungapa imasa causaskakona, tarpuskakona, payascacona, micoscacona, catuscacona paz. Wasi tapospak purrengapcancona. Nejpe nucanchimandadoconata tapusonche imasa kaihuacho kayarrengapamka. Itapunacoscata jainisonche. Chasak nucanchipa huillaicona ayilla sorcongapamka. Dane chasam huillaco. Mutru Andrés Cardona de Doya, supervisor resguardo indígena Altomira de Vina, municipio Marcellade. En ese momento el Censo Nacional Agropecuaria para nosotros como territorios indígenas es muy importante porque el gobierno nacional va a recoger información, va a mirar qué en realidad nosotros como territorio indígena está cultivado y cuál no cultivamos, cuántos territorios tenemos en los resguardos, qué consumimos, qué no consumimos, qué productos tenemos en ancestrales, qué en la cultura. Es para recoger una información a nivel nacional y quizá internacional. Esto es para los territorios indígenas, para nosotros a nivel del departamento nacional es muy importante porque ahí es donde el gobierno nacional va a decir en realidad los resguardos indígenas de Colombia están viviendo así y están ubicados allí y va a conocer, va a distinguir en realidad a dónde están los resguardos indígenas. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas yo creo que va a ser beneficioso porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido digamos en la zona pacífica o en otro donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena pues siempre hemos sido muy como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos pues no se abstengan a dar estos datos porque es muy necesario. Entonces nosotros al no dar los datos pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto de exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos.
y además ya casi pues digamos las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos, pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Isaya takia piatau, natekus isawa kiwe uñitis, yahu nasawasha, tuntwacha, tengnusune mushka pahia isaya gunste, kiwe pela kwetis, uñihiktis, bapehi kwestutenas yakai, men ptash, maiti, una uhya hitisa, kiwe shukaisi, pechi uñi kiwe sicha, uch tengnuhuaha. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Prosperidad para Todos. Tamonai, takuhubitia, wahanaka janiho bineja, waha ubikwene, jahawa, pevietzikwene, wahanakuhawa. Paliweisi, nakatopata, humatahema, waha tomaranhuwa, waha humeliweisi, penayaputaineja. Kuanu ubachi, vietachi, nakuenabachi, waha iranhuwa. Payaniho barre, papeka mateveria, kuikweheivi, panihanakuhawa. Sipai barre, waha kwene, wahanakua, pewahunaya belia, pejanepananeja. Wahanakua, dajita nejachi. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Monay, Ministerio de Agricultura Monay, Yahaba, Desarrollo Rural Monay, Pejanía Libeisi, Dajita Cineja. Isbeth, como ya lo dijimos hace un momento, lograr una buena recolección de información garantiza a los pueblos indígenas políticas agrarias acordes a sus necesidades durante los próximos años. Por eso se debe responder el formulario completamente, con la seguridad de que la información que se brinda es confidencial. Sí, Richard, el formulario que se está aplicando en el censo tiene un enfoque diferencial para todas las etnias. A continuación, el coordinador de gerencia técnica del Censo Agropecuario del DANE, Edgar Sardi, explica sobre algunas preguntas dirigidas a los pueblos indígenas. La construcción de este formulario que se está aplicando y que se va a aplicar en todo el resto del país en el 2014 ha tenido todo un proceso participativo en el cual ha tenido, digamos, el aporte de gran importancia para el DANE de una serie de expertos de las organizaciones indígenas con los cuales hemos trabajado hombro a hombro en la construcción de una herramienta que dé respuesta a todas las necesidades de los pueblos indígenas, pero también que sea coherente con todas las necesidades del sector agropecuario colombiano. Existen varias preguntas que tienen de manera directa o indirecta ese enfoque diferencial. Por ejemplo, podemos resaltar, como lo dije al principio, la pregunta número 1. Esa es crucial, porque es la que me da la entrada absolutamente a toda la información y a la ubicación suya en su predio, en su chagra o en su lote, ¿sí? Como lo quiere identificar. Pero existen preguntas muy interesantes, que son producto del trabajo con la ONI, con todos los expertos de las organizaciones con las cuales el DANE trabajó específicamente para garantizar esa inclusión, esa inclusión. Y es, por ejemplo, la pregunta 36. En la pregunta 36 le van a preguntar si el predio está ubicado en un resguardo indígena, en un asentamiento indígena, en una parcialidad, es decir, en qué tipo de, llamémoslo, de organización territorial está ubicado ese predio. Y eso es fundamental. Entonces ahí vamos a saber si su predio está dentro o fuera de un resguardo, por ejemplo, dentro o fuera de una parcialidad o de un asentamiento, puede estar disperso. ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? ¿En qué vereda? ¿Sí? Entonces es importante tener esa pregunta, por ejemplo, es de una importancia grandísima.
Lisbeth, durante los 58 días hábiles en los que se lleva a cabo el censo, las organizaciones indígenas y el DANE deben realizar un acompañamiento al operativo censal. Esto para garantizar que participen del operativo censal todos los resguardos, parcialidades y asentamientos, y que el cuestionario se aplique y se respondan de manera completa las 180 preguntas. Richard, aquí es importante resaltar que los censistas son los mismos indígenas y que el dominio de la lengua propia garantiza que el formulario se responda adecuadamente. Diwajuta, tercer Bacay Censo Guano Nacional y de Kiwano Chihuano a Suma Tenenegro. Suma dirigente Puetembigro, Suma Caca, Mane Negro, Cacuano, Manequien y Tinegro. Ojuy tus horu, apuno intuair ayawa en Huachiqui, suru tumacat Colombia car. Iya hukoy pakanatuma na wayukan pura watuhanya tenhau huchik tu apuna hakat sumatuyanamakar. Pusakira numachi autoridad kai o chitata kai sulu tupuma inka huchik tapuna haka. Pukha huchik tu yanamakat huma arreha huru tupuma inka. Apuno intuair ayawa hanai huru makaru pushwari. Es más pura punaha. Sumat Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE nakan hipia rihunraurayu. Sumat Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo hipia rihunraurayu toash hatkalchik tupuna hutka. Lisbeth, hemos llegado al final de este espacio donde tu territorio cuenta. Sí, Richard, para poder planear mejor el futuro de los pueblos indígenas de Colombia. Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario empezampani. Iwajo azini. Biga juna iku akujai. Imakin ninu a nikja ni kagam seri ni bikanani zachan ni bikan pongwasi. Mazi organización se zachan zasisau. Kase du zanam kwak mongwasi. Censo zachan kajakwa. Mazi kagam a zanagini. Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario rini. Pinaze ka aikwej. Micro Vicini de Nikwa Najina, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Naba, Pinatan Zanamur Knanangwasi, Zakiluga Vinari Ijin. Mena en verana, Angutru de Umbeabuda, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechar Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania. Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Dan información diácida, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Prosperidad para Todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudi Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos también a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Namuiguam, Radio Nimuiguam y Radio de Novirao.
También agradecemos a las emisoras que nos transmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Les habló Carlos Rincón, muchas gracias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.